Lucha Villa. La leyenda, la caída y los secretos silenciados de una diva mexicana. Detrás de cada estrella hay una sombra. Y detrás de la luminosa figura de Luz Helena Ruiz Bejarano, conocida para siempre como Lucha Villa, se esconde una historia compleja, trágica y profundamente humana. Es una historia de gloria artística, pero también de batallas personales, cirugías fatales, adicciones, presiones mediáticas y un abrupto silencio que transformó para siempre el curso de su vida. Hoy, abrimos esa puerta que durante décadas permaneció cerrada. La verdad detrás de la diva que dominó la música ranchera y la pantalla mexicana, y que desapareció del ojo público de forma tan dramática como inesperada. Los orígenes. Una niña del norte, una voz del pueblo. Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de Chihuahua, México. Hija de una familia humilde, su infancia transcurrió entre las áridas llanuras del norte, en un entorno donde la música se respiraba entre fogones y reuniones familiares. Su padre, hombre de campo, trabajaba incansablemente para sostener el hogar. Su madre, tierna pero firme, fue quien notó desde temprano que aquella niña tenía un brillo especial. No solo cantaba, interpretaba. Su voz profunda, quebrada, cargada de emoción, parecía contener siglos de historia mexicana. En la escuela, Lucha era inquieta, intensa, no pasaba desapercibida. Y cuando cantaba en las fiestas escolares, la gente se detenía. Su magnetismo era innegable. Su mirada, su tono, su forma de proyectar emociones auguraban algo grande. Sin embargo, como tantas mujeres nacidas en provincias, sus sueños chocaban con una realidad dura: pobreza, machismo y una sociedad que no siempre valoraba el talento femenino. Los primeros pasos. La joven que conquistó la radio. A finales de los años 50, con más determinación que medios, Lucha partió rumbo a la Ciudad de México. Con una maleta llena de ilusiones y apenas unas cuantas monedas, comenzó a tocar puertas. Su primera oportunidad llegó en una estación de radio local, donde su interpretación de un corrido tradicional dejó al productor sin palabras. Pronto, comenzó a trabajar en pequeños programas musicales, cantando en vivo con mariachis, hasta que su nombre empezó a sonar con más fuerza. Fue entonces cuando adoptó el nombre artístico que la marcaría de por vida, Lucha Villa, en homenaje al revolucionario Pancho Villa, y también como declaración de fuerza y orgullo norteño. La consagración. Ídolo de la canción ranchera y estrella del cine de oro. Durante las décadas de los 60 y 70, Lucha Villa alcanzó la cima. Grabó álbumes memorables como La Voz de México, Copa tras Copa, A Medias de la Noche, y colaboró con íconos como José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Lola Beltrán y Amalia Mendoza. Su voz profunda, con una interpretación visceral, se convirtió en una de las más representativas del género ranchero. Pero su talento no se limitaba al canto, también brilló como actriz. Participó en películas inolvidables como Mecánica Nacional, El Lugar Sin Límites, Las Visitaciones del Diablo y muchas más, demostrando que su capacidad artística era multifacética. Ganó el Ariel, el mayor reconocimiento del cine mexicano, y fue aclamada por la crítica. Parecía que nada podía detenerla. Pero mientras su carrera florecía, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. La mujer detrás del ícono, adicciones, relaciones turbulentas y una constante lucha interna. Con la fama llegaron también los excesos. Lucha Villa enfrentó relaciones sentimentales tormentosas, marcadas por la infidelidad, la dependencia emocional y, en algunos casos, la violencia. Tuvo varios matrimonios fallidos y conflictos públicos con algunos de sus colegas. A la par, comenzó a refugiarse en el alcohol y en los fármacos. Era su forma de anestesiar el dolor. El personaje que la gente adoraba, la mujer fuerte, orgullosa, imponente, contrastaba con una lucha íntima, frágil y desesperada por amor y comprensión.
Amigos cercanos han relatado cómo, en algunos momentos, llegaba a los sets de grabación desorientada, con la voz temblorosa, luchando contra sus propios demonios, pero cada vez que se encendía la cámara o arrancaba la música, se transformaba. Era, como decían, una fiera herida que rugía con el alma. El bisturí maldito, la cirugía estética que la llevó al borde de la muerte. A mediados de los años 90, ya con más de 50 años, Lucha Villa decidió someterse a una cirugía estética para rejuvenecer su rostro. No fue un capricho superficial. La industria, cruel con las mujeres maduras, le cerraba puertas. Los productores comenzaban a buscar nuevas caras, y ella, presionada por mantenerse vigente, accedió a operarse. Sí, pero algo salió mal. Muy mal. Durante la intervención, sufrió una reacción adversa a la anestesia que la dejó en coma durante varias semanas. El diagnóstico fue devastador. Daño cerebral irreversible. Sobrevivió, sí, pero no volvió a ser la misma. Tras despertar, su capacidad motriz y de habla quedó severamente afectada. Lucha, la mujer que con su voz estremecía estadios, quedó en silencio. Aquella cirugía, pensada para prolongar su carrera, se convirtió en el punto final de su vida pública. El silencio prolongado. Una diva olvidada por la industria que ayudó a construir tras el accidente. La vida de Lucha Villa se transformó en reclusión. Se retiró del mundo artístico, dejó los escenarios, las cámaras, las entrevistas. Algunos colegas le rindieron homenajes, pero en general la industria mexicana, tan ávida de nuevas estrellas, la dejó atrás. Su última aparición pública fue en una ceremonia donde, en silla de ruedas, apenas pudo alzar la mirada. La emoción se percibía en el ambiente. Ver a la gigante de la ranchera en ese estado conmovió a muchos, pero también generó silencio incómodo. Era una imagen que nadie quería enfrentar. La decadencia de una diosa caída. Desde entonces, vive cuidada por su familia, alejada de los reflectores. Y aunque su nombre sigue siendo reverenciado por quienes conocen la historia de la música mexicana, una nueva generación apenas sí ha oído hablar de ella. ¿Por qué cayó Lucha Villa? Las presiones invisibles del estrellato femenino. El caso de Lucha Villa no es aislado. Es, en muchos sentidos, un reflejo brutal de cómo el mundo del espectáculo puede devorar a sus propias estrellas. A las mujeres se les exige ser eternamente bellas, exitosas, carismáticas, sin permitirse envejecer, fallar o pedir ayuda. Lucha intentó resistir, pero el sistema la aplastó. No bastó su talento, su legado, sus décadas de gloria. Fue reemplazada, olvidada y, en cierto modo, traicionada por la misma industria que ella ayudó a engrandecer. Una voz que aún resuena, el legado eterno de Lucha Villa. A pesar de todo, su música sigue viva. Sus interpretaciones de La Media Vuelta, No Discutamos, Sombras nada más y muchas otras, siguen emocionando a oyentes de todas las edades. Su imagen, la de una mujer alta con mirada firme y voz quebrada, permanece como símbolo de una época dorada. Numerosos artistas actuales han declarado que Lucha Villa es una de sus principales influencias. Y aunque el reconocimiento institucional le llegó tarde, muchos fans y especialistas siguen luchando por preservar y divulgar su legado. La revelación final, una carta que lo cambia todo. En 2024, un periodista cultural reveló la existencia de una carta escrita por Lucha Villa antes de someterse a la cirugía. En ella confiesa sus miedos, su agotamiento emocional y su tristeza por sentirse invisible para la industria. La carta termina con una frase demoledora. Si esta operación me borra, que al menos mi música me recuerde. Esa frase, simple y desgarradora, resume la esencia de Lucha Villa, una mujer que lo dio todo por su arte, que sufrió en silencio y que merece ser recordada no por su caída, sino por el inmenso legado que dejó. ¿Por qué debes compartir esta historia? Porque Lucha Villa representa a muchas mujeres silenciadas por una industria despiadada. Porque su historia merece ser contada con dignidad y profundidad.
Y porque detrás de cada ídolo hay una persona real, con heridas, temores y sueños rotos. Si este relato te conmovió, suscríbete, comenta y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir rescatando las historias que otros prefieren callar. Y si puedes, considera unirte al canal o hacer una donación. Eso nos ayuda a investigar a fondo y rendir homenaje a figuras como Lucha Villa con el respeto que merecen. Quédate hasta el final, porque su historia no termina aquí. Y lo que viene aún nos hará reflexionar más profundamente sobre el precio de la fama, la memoria y la fragilidad humana, las primeras semillas del arte, música entre cuentos, labores y tierra norteña. Mientras su padre trabajaba largas jornadas en el campo para sostener a la familia, la madre de Luz Helena asumía con entereza la crianza de los hijos, la administración del hogar y en los escasos momentos de descanso, regalaba a sus pequeños instantes de magia a través de canciones y relatos populares. Aquellas melodías, muchas veces improvisadas, no eran solo entretenimiento, eran puertas abiertas hacia otros mundos. Y fue precisamente en esos momentos, sentada a los pies de su madre o ayudándola a lavar ropa en el río, donde Luz Helena tuvo su primer contacto profundo con la música. El canto no se enseñaba, se heredaba, se vivía. Y así, en ese entorno rural y afectivo, comenzó a gestarse una pasión que más tarde transformaría por completo su destino. Desde muy pequeña, Luz Helena sintió una atracción casi instintiva hacia la música ranchera, ese género tan profundamente mexicano que hablaba de amores imposibles, de tierras lejanas, de despedidas en la madrugada. Las canciones no eran solo melodías, eran historias vivas, un espejo de los anhelos y dolores del pueblo. Pese a las limitaciones económicas de su hogar, la música nunca faltó. No había tocadiscos ni partituras, pero sí una memoria colectiva cargada de versos y acordes. La niña cantaba mientras ayudaba a su madre con los quehaceres, mientras jugaba al aire libre, mientras recorría los campos de Camargo, y en ese proceso espontáneo fue creando una conexión íntima con el arte. La escuela de la vida y el descubrimiento de un carisma natural, aunque su acceso a la educación formal fue intermitente. Como sucedía con muchas niñas de su época y región, Luz Helena demostró desde temprana edad una inteligencia aguda y una creatividad desbordante. Sus maestros, conmovidos por su entusiasmo, solían comentar que tenía una sensibilidad fuera de lo común. Pero lo que más llamaba la atención era su capacidad para conectar con los demás. Incluso siendo una niña, poseía un carisma nato. Animaba a sus compañeritos con cuentos, juegos de palabras y, por supuesto, con canciones. Siempre que había una festividad escolar, un evento cívico o una ocasión especial, ella era la primera en subir al improvisado escenario. Y cada vez que lo hacía, dejaba al público con la boca abierta. Su voz, grave, emotiva, poderosa, no parecía salir del cuerpo frágil de una niña. Era la voz de una mujer que ya conocía la intensidad de la vida. Chihuahua, tierra de cielos abiertos y silencios reveladores. La adolescencia de Luz Helena transcurrió en un entorno marcado por la naturaleza imponente del norte mexicano. Las montañas distantes, los cielos estrellados, los campos interminables, todo formó parte de su paisaje emocional. Aquellos largos paseos sola, escuchando el canto de los pájaros al amanecer o contemplando el silencio de la noche, se convirtieron en momentos de introspección profunda. Y, sin saberlo, esos instantes contribuirían a la profundidad interpretativa que más tarde la distinguiría tanto en el canto como en la actuación. No era una jovencita cualquiera. Mientras otras soñaban con vestidos bonitos o bodas tradicionales, Luz Helena soñaba con escenarios, micrófonos y multitudes, pero sabía que su origen humilde sería un obstáculo difícil de sortear. Sin embargo, no lo veía como un impedimento, lo asumía como parte de su historia, como una herencia de la que no había que huir, sino cantarla con orgullo. Los primeros pasos frente al público,
una voz que comenzaba a hacer eco durante su juventud. Luz Helena comenzó a participar en eventos locales, ferias, fiestas patronales, reuniones familiares. En cada una de esas presentaciones, su voz se hacía más firme, más segura. Su timbre único, su forma de desgarrar cada verso, comenzaba a resonar más allá de Camargo. Los vecinos, los amigos, los comerciantes del pueblo, todos hablaban de la muchachita que cantaba como si tuviera el alma rota. A pesar de no contar con una formación profesional en canto ni recursos para pagar clases, Luz Helena no se dejó amedrentar. Aprendió a confiar en su instinto, en su capacidad para sentir la música, en su autenticidad. Esa honestidad interpretativa sería la base de su estilo. No imitaba, no pretendía. Era real, y eso la hacía única. Los ídolos que la inspiraron y el anhelo de algo más grande. A través de una vieja radio que funcionaba con baterías, Luz Helena escuchaba a los grandes nombres de la época: Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, Amalia Mendoza. Cada una de esas voces despertaba en ella una mezcla de admiración y ambición. No quería ser como ellos, quería compartir su arte con la misma pasión y dignidad. Aunque los sueños parecían imposibles para una muchacha pobre del norte, ella no se permitió dudar. Visualizaba escenarios lejanos, públicos entregados, micrófonos brillantes. Su mente viajaba a lugares donde su cuerpo aún no podía llegar. Pero cada presentación, por pequeña que fuera, la acercaba un paso más a ese universo anhelado. Y fue en esos años, precisamente, cuando la música ranchera vivía una de sus épocas doradas. Era la década de los 50 y el género dominaba la radio, el cine y el corazón del pueblo mexicano. Las voces de Jorge Negrete, Pedro Infante y Amalia Mendoza no solo eran aclamadas, eran patrimonio emocional de la nación. Y en medio de ese panorama glorioso, emergía una nueva voz desde Chihuahua, una voz que pronto cambiaría el curso de la historia musical del país. El salto decisivo. De los escenarios locales a la conquista de México. Mientras figuras como Amalia Mendoza dominaban el panorama musical y cultural del país, dando forma a un estilo interpretativo que resonaba con los sentimientos más profundos del pueblo mexicano. Luz Helena comenzaba a abrirse paso en ese mismo universo, aún desde la periferia. Sus presentaciones en estaciones de radio locales y eventos comunitarios empezaron a generar revuelo. No era una voz más, era una voz que dejaba huella. Aún en los escenarios más modestos, ferias municipales, auditorios improvisados, carpas de pueblos vecinos, su presencia magnética se imponía. Había algo en su manera de cantar que detenía el tiempo, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que electrizaba a quien la escuchaba. La gran decisión, dejar el norte para conquistar la capital. El momento que cambiaría su vida llegó cuando, con apenas poco más de 20 años, Luz Helena decidió dejar su natal Camargo para probar suerte en la Ciudad de México. En ese entonces, migrar sola siendo mujer, sin recursos ni contactos, era una decisión audaz y sumamente riesgosa. Pero ella tenía algo que pocos poseían: una convicción inquebrantable en su talento. Llegó con lo puesto y un par de recomendaciones. Dormía en pensiones económicas y caminaba largas distancias para asistir a castings y audiciones. La gran ciudad, vertiginosa y competitiva, no era amable con las forasteras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su voz comenzara a abrir puertas. El nacimiento de Lucha Villa, un nombre, una declaración de identidad. En la década de los años 60, Luz Helena adoptó el nombre artístico que la inmortalizaría: Lucha Villa. El apellido Villa no fue casualidad. Era un homenaje doble. Por un lado a Villa López, su lugar de origen, y por otro al mítico Pancho Villa, símbolo del norte bravo, rebelde y orgulloso. Ese nombre no solo era artístico, era una declaración de principios. Lucha Villa no sería una estrella fabricada, sino una representante auténtica del México profundo. Bajo ese nuevo nombre comenzó a grabar sus primeras canciones, a aparecer en programas de radio de mayor alcance y finalmente en televisión.
Su figura imponente, su actitud decidida y su voz inconfundible pronto captaron la atención de productores, músicos y directores. El encuentro con José Alfredo Jiménez. El momento que lo cambió todo. El verdadero parteaguas en su carrera llegó cuando tuvo la oportunidad de interpretar una canción del legendario José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta. Aquella pieza, con su letra poética y melodía melancólica, parecía hecha a la medida de Lucha. Su interpretación no solo fue impecable, fue profundamente conmovedora. El éxito fue inmediato. La Media Vuelta no solo la catapultó a nivel nacional, sino que la consolidó como una de las grandes intérpretes rancheras del momento. Su capacidad de transmitir emociones con una autenticidad casi brutal cautivó a millones. A partir de ese momento nada volvió a ser igual. La consagración, discos, programas y un pueblo rendido a sus pies. Con el impulso de aquel primer gran éxito, Lucha Villa fue invitada a grabar discos completos, a participar en programas de televisión de gran audiencia y a presentarse en escenarios cada vez más importantes. Su carisma trascendía la música. Representaba a una mujer mexicana real, fuerte, imperfecta y valiente. Temas como Amanecí en tus brazos o No discutamos se volvieron himnos. Su voz grave y poderosa, cargada de matices emocionales, conectaba con el dolor, la esperanza, la resignación y la pasión del pueblo. No había pose ni artificio. Era pura verdad. La gran pantalla. Una actriz que no necesitaba actuar para conmover. Pero su talento no se quedó en la música. Lucha Villa encontró un canal natural de expresión en el cine mexicano, en pleno auge durante los años 60 y 70. Fue una transición orgánica. Su fuerza escénica y capacidad emocional hacían de ella una actriz nata, aunque sin formación técnica. El público, ya acostumbrado a verla en televisión, recibió con entusiasmo su incursión cinematográfica. Y la crítica también. En un momento donde el cine nacional exploraba historias rurales, melodramas y relatos musicales, Lucha brillaba con luz propia. Su sola presencia en pantalla bastaba para crear atmósferas memorables. El Gallo de Oro y la consagración fílmica, uno de los momentos más altos de su carrera actoral, llegó en 1964 con la película El Gallo de Oro, adaptación de una obra de Juan Rulfo, dirigida por el renombrado Roberto Gabaldón. En esta cinta, Lucha interpretó un papel complejo, cargado de matices, que demostró una profundidad interpretativa inesperada, incluso para sus más fervientes seguidores. La crítica fue unánime. Lucha Villa no solo cantaba con el alma, también actuaba con el corazón. Su trabajo fue alabado por lograr transmitir una fuerza interior que parecía brotar de sus propias vivencias, compartiendo la pantalla con leyendas. María Félix y los grandes del cine nacional en La Cucaracha, 1959, compartió escena con la icónica María Félix, en un rol que la consolidó como actriz versátil. Su presencia en pantalla no era simplemente decorativa o secundaria, aportaba autenticidad, humanidad y voz. Lo que la distinguía de otras actrices era su capacidad de integrar el canto con la actuación de forma orgánica. En muchas de sus películas, sus interpretaciones musicales no eran simples añadidos, eran parte del desarrollo dramático del alma misma del personaje. La década dorada en el cine y su conexión con el público femenino durante los años 70, Lucha Villa protagonizó una serie de filmes que abordaban temáticas sociales, conflictos emocionales y dramas íntimos con personajes femeninos fuertes y resilientes. Su figura se convirtió en una representación poderosa de la mujer mexicana en toda su complejidad. Para muchas espectadoras, Lucha era un espejo. Una mujer que sufría, que amaba intensamente, que cometía errores, que se levantaba una y otra vez. Una mujer real en un mundo de ficciones planas. Una artista total. Cuando la música y el cine se funden, en cada película, Lucha Villa lograba hacer de la música una extensión del alma del personaje. Su voz no se limitaba a embellecer la escena. Era la narradora emocional, la que traducía en notas lo que no podía decirse con palabras. Eso la hizo única.
Trabajó con algunos de los más prestigiosos directores, guionistas y actores del país, elevando el nivel de cada producción con su presencia. Era una colaboradora comprometida, exigente consigo misma y generosa con sus colegas. Más allá del escenario, la vida íntima de Lucha Villa. Las colaboraciones artísticas que realizó a lo largo de su carrera no solo enriquecieron su trayectoria, sino que también elevaron el nivel de las producciones cinematográficas en las que participó. A pesar del éxito abrumador, Lucha Villa nunca perdió la humildad ni el enfoque apasionado que la caracterizaba. Para ella, el cine era más que entretenimiento. Era una herramienta de transformación, una vía para conmover, educar y hacer reflexionar al público. Esta convicción fue la brújula que guiaba la selección de sus papeles y su entrega en cada proyecto. No obstante, su carrera fílmica también enfrentó desafíos. Con el final de la llamada época de oro del cine mexicano, la industria comenzó a declinar. Las producciones se redujeron, los presupuestos bajaron y el público migró a nuevas formas de entretenimiento. Pero Lucha, con su temple característico, se adaptó, siguió actuando, reinventándose, buscando siempre nuevos espacios para expresar su arte. A lo largo de su vida profesional, participó en más de 70 películas, una cifra impresionante que refleja tanto su versatilidad como su incansable capacidad de trabajo. Ya fuera en superproducciones o en filmes más modestos, su presencia siempre dejaba huella. La mujer detrás del mito. Maternidad, amores y lucha personal. Detrás del ícono se encontraba una mujer intensa, libre, amorosa y profundamente apasionada. Su vida personal estuvo marcada por relaciones sentimentales que fueron, a veces, intensamente mediáticas y otras discretas y protegidas del ojo público. Lucha Villa vivió el amor con sinceridad y entrega, aunque no siempre con estabilidad. Durante los primeros años de su carrera, mantuvo un romance con un hombre vinculado al mundo artístico. Fue una relación que le dejó memorias entrañables, aunque las exigencias del espectáculo terminaron por separarlos. A pesar del desenlace, Lucha siempre recordó esa etapa como un periodo de crecimiento y aprendizaje. Más adelante se casó y tuvo hijos, un papel que abrazó con una ternura y entrega absolutas. Aunque su carrera la obligaba a constantes viajes y ausencias prolongadas, siempre se esforzó por construir un entorno cálido, protector y lleno de amor para sus hijos. Cuando podía, los llevaba con ella a sus presentaciones o rodajes, haciendo de cada momento juntos un recuerdo imborrable. Algunos de sus hijos heredaron su belleza imponente y su vena artística, e incluso se animaron a seguir caminos relacionados con el espectáculo. Pero ella nunca los presionó para que la imitaran. Al contrario, siempre los alentó a encontrar su propio destino, su voz única, su camino auténtico. Romances públicos. Libertad privada. Si bien Lucha fue una figura pública de primer nivel, procuró mantener su vida privada al margen del escándalo. Cuando sus relaciones terminaban, rara vez hablaba mal de sus exparejas. En cambio, elegía recordarlas como parte de su proceso vital, como piezas que, aunque no siempre encajaban, le habían enseñado algo. Entre sus relaciones más comentadas se cuentan romances con figuras influyentes del mundo cultural mexicano, pero a pesar del interés mediático, ella siempre impuso una frontera clara entre lo público y lo íntimo, protegiendo a los suyos de la voracidad del espectáculo. Para muchos, esa actitud fue un acto de rebeldía en una época en que las mujeres del medio eran constantemente expuestas, criticadas y juzgadas por sus decisiones personales. Pero Lucha Villa nunca se doblegó ante esas expectativas. Fue una mujer de carácter, independiente y digna. Jamás pidió permiso para ser quien era. Cuando el cuerpo habla, el colapso de una vida entregada al arte. Durante décadas, Lucha mantuvo un ritmo de vida extenuante. Giras, grabaciones, películas, entrevistas, ensayos. La fama tiene un precio, y en su caso lo pagó con su salud. Poco a poco comenzaron a aparecer señales de desgaste físico y emocional, cansancio extremo, pérdida de peso, dolores persistentes. Pero ella seguía adelante, alimentada por la fuerza del aplauso y el amor del público. Sin embargo, en 1997, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. En un intento por mantener una imagen que correspondiera con las exigencias del medio,
decidió someterse a una cirugía estética. La operación parecía rutinaria, pero una complicación durante la anestesia la sumió en un coma profundo. La noticia sacudió a México. Medios, colegas y admiradores se unieron en cadenas de oración. Durante semanas el país entero contuvo el aliento, esperando noticias de su recuperación. Su familia, firme y amorosa, fue su ancla durante la tormenta. Cuando finalmente despertó, Lucha Villa no era la misma. Aunque sobrevivió, el episodio dejó secuelas neurológicas graves. Comenzó entonces un largo proceso de rehabilitación, marcado por altibajos, frustraciones y resiliencia. El retiro, silencio, reflexión y legado. Tras aquel suceso, Lucha tomó una decisión definitiva. Se retiraría de la vida pública. El escenario, que durante años había sido su hogar, quedaba ahora en el pasado. Su prioridad se volvió la salud, el descanso, la familia. Fue una transición dolorosa. El público, acostumbrado a verla brillar, lamentó su ausencia, pero también la comprendió. Después de todo lo que había entregado, voz, cuerpo, alma, merecía una vida tranquila, libre de presiones, dedicada a los suyos. Desde entonces vive resguardada, acompañada por su círculo íntimo, mientras su obra sigue circulando, viva en la memoria colectiva. Cada canción, cada escena de película, cada entrevista pasada habla de ella. Porque Lucha Villa nunca se fue del todo. Una leyenda viva, el eco de una voz que no se apaga. A más de 2 décadas de su retiro, el legado de Lucha Villa permanece intacto. Su figura es sinónimo de fuerza femenina, autenticidad y arte con raíz. Las nuevas generaciones siguen descubriendo su música, su cine, su historia, y quienes crecieron con ella la recuerdan con una mezcla de nostalgia y admiración. No solo fue una gran cantante ni una gran actriz, fue una mujer valiente que abrió caminos, una voz del pueblo que supo cantar sus penas y glorias como nadie más. Lucha Villa no necesita estar en un escenario para seguir emocionando. Su nombre ya está escrito en la historia del arte mexicano, con tinta indeleble y con la fuerza de una voz que, incluso en el silencio, sigue diciendo verdades. El ocaso luminoso, homenajes, familia y el abrazo del pueblo. Durante sus años de retiro, Lucha Villa no desapareció del corazón del público. Aunque ya no subía a los escenarios ni participaba en producciones cinematográficas, su presencia seguía viva en la memoria colectiva. Cada canción suya que sonaba en la radio, cada película emitida en televisión, cada entrevista rescatada por la nostalgia, reafirmaba su lugar como un pilar de la cultura popular mexicana. De vez en cuando aceptaba participar en homenajes y eventos especiales, donde era recibida con ovaciones, lágrimas y una profunda admiración. En cada una de esas apariciones, aún desde la silla de ruedas o con movilidad limitada, el respeto del público era absoluto. La gente no la veía como una mujer quebrantada, sino como una leyenda que había sobrevivido al tiempo, a las modas y al olvido. En la intimidad de su hogar, encontró una nueva forma de plenitud. Lejos del bullicio de los escenarios, Lucha redescubrió la belleza de lo cotidiano. Las sobremesas en familia, los juegos con los nietos, las tardes tranquilas escuchando música o viendo películas clásicas. Era un ritmo distinto, más lento, más sereno, pero igual de significativo. Aquella mujer que había vivido intensamente bajo el foco público, aclamada, criticada, imitada, ahora hallaba refugio en la calidez de sus afectos más cercanos. Como tantas mujeres de su generación, supo reinventarse en la madurez no solo como madre y abuela, sino como mujer que encontró otra forma de brillar, la de amar sin medida. Entre sus relaciones más comentadas se cuentan romances con figuras influyentes del mundo cultural mexicano, pero a pesar del interés mediático, ella siempre impuso una frontera clara entre lo público y lo íntimo, protegiendo a los suyos de la voracidad del espectáculo.
Para muchos, esa actitud fue un acto de rebeldía en una época en que las mujeres del medio eran constantemente expuestas, criticadas y juzgadas por sus decisiones personales. Pero Lucha Villa nunca se doblegó ante esas expectativas. Fue una mujer de carácter, independiente y digna. Jamás pidió permiso para ser quien era. Cuando el cuerpo habla, el colapso de una vida entregada al arte. Durante décadas, Lucha mantuvo un ritmo de vida extenuante. Giras, grabaciones, películas, entrevistas, ensayos. La fama tiene un precio, y en su caso lo pagó con su salud. Poco a poco comenzaron a aparecer señales de desgaste físico y emocional, cansancio extremo, pérdida de peso, dolores persistentes. Pero ella seguía adelante, alimentada por la fuerza del aplauso y el amor del público. Sin embargo, en 1997, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. En un intento por mantener una imagen que correspondiera con las exigencias del medio, decidió someterse a una cirugía estética. La operación parecía rutinaria, pero una complicación durante la anestesia la sumió en un coma profundo. La noticia sacudió a México. Medios, colegas y admiradores se unieron en cadenas de oración. Durante semanas, el país entero contuvo el aliento, esperando noticias de su recuperación. Su familia, firme y amorosa, fue su ancla durante la tormenta. Cuando finalmente despertó, Lucha Villa no era la misma. Aunque sobrevivió, el episodio dejó secuelas neurológicas graves. Comenzó entonces un largo proceso de rehabilitación, marcado por altibajos, frustraciones y resiliencia. El retiro, silencio, reflexión y legado. Tras aquel suceso, Lucha tomó una decisión definitiva. Se retiraría de la vida pública. El escenario, que durante años había sido su hogar, quedaba ahora en el pasado. Su prioridad se volvió la salud, el descanso, la familia. Fue una transición dolorosa. El público, acostumbrado a verla brillar, lamentó su ausencia, pero también la comprendió. Después de todo lo que había entregado, voz, cuerpo, alma, merecía una vida tranquila, libre de presiones, dedicada a los suyos. Desde entonces, vive resguardada, acompañada por su círculo íntimo, mientras su obra sigue circulando, viva en la memoria colectiva. Cada canción, cada escena de película, cada entrevista pasada habla de ella. Porque Lucha Villa nunca se fue del todo. Una leyenda viva, el eco de una voz que no se apaga. A más de 2 décadas de su retiro, el legado de Lucha Villa permanece intacto. Su figura es sinónimo de fuerza femenina, autenticidad y arte con raíz. Las nuevas generaciones siguen descubriendo su música, su cine, su historia, y quienes crecieron con ella la recuerdan con una mezcla de nostalgia y admiración. No solo fue una gran cantante ni una gran actriz, fue una mujer valiente, que abrió caminos. Una voz del pueblo que supo cantar sus penas y glorias como nadie más. Lucha Villa no necesita estar en un escenario para seguir emocionando. Su nombre ya está escrito en la historia del arte mexicano, con tinta indeleble y con la fuerza de una voz que, incluso en el silencio, sigue diciendo verdades. El ocaso luminoso, homenajes, familia y el abrazo del pueblo. Durante sus años de retiro, Lucha Villa no desapareció del corazón del público. Aunque ya no subía a los escenarios ni participaba en producciones cinematográficas, su presencia seguía viva en la memoria colectiva. Cada canción suya que sonaba en la radio, cada película emitida en televisión, cada entrevista rescatada por la nostalgia, reafirmaba su lugar como un pilar de la cultura popular mexicana. De vez en cuando aceptaba participar en homenajes y eventos especiales, donde era recibida con ovaciones, lágrimas y una profunda admiración. En cada una de esas apariciones, aún desde la silla de ruedas o con movilidad limitada, el respeto del público era absoluto. La gente no la veía como una mujer quebrantada, sino como una leyenda que había sobrevivido al tiempo, a las modas y al olvido. En la intimidad de su hogar, encontró una nueva forma de plenitud. Lejos del bullicio de los escenarios, Lucha redescubrió la belleza de lo cotidiano, las sobremesas en familia, los juegos con los nietos,
Las tardes tranquilas escuchando música o viendo películas clásicas. Era un ritmo distinto, más lento, más sereno, pero igual de significativo. Aquella mujer que había vivido intensamente bajo el foco público, aclamada, criticada, imitada, ahora hallaba refugio en la calidez de sus afectos más cercanos. Como tantas mujeres de su generación, supo reinventarse en la madurez no solo como madre y abuela, sino como mujer que encontró otra forma de brillar, la de amar sin medida. Su historia se convirtió, sin proponérselo, en un recordatorio para la industria y la audiencia. La salud mental y física de los artistas no puede seguir siendo sacrificada en nombre del espectáculo. El costo, como lo vivió Lucha en carne propia, puede ser devastador. Una voz que no se apaga, una lección que perdura. Lucha Villa nunca necesitó despedirse. Su arte quedó impregnado en la historia cultural de México, pero su legado trasciende los discos y las películas. Su mayor contribución fue mostrarnos que se puede ser fuerte y vulnerable, triunfadora y humana, diva y madre, ícono y mujer real. En tiempos donde lo efímero gobierna, ella representa lo eterno. En una era de filtros y perfección fingida, ella encarna la autenticidad radical. En un mundo que olvida fácil, ella sigue siendo la voz que no se rinde. Por eso, hoy más que nunca, su vida nos habla, no solo de gloria, sino de conciencia, no solo de éxito, sino de dignidad. No solo de canciones, sino de una mujer que se atrevió a ser ella misma hasta el final. A lo largo de las décadas hay voces que no desaparecen. Hay artistas cuya presencia trasciende el paso del tiempo y cuya huella permanece indeleble en la memoria colectiva de un país. Tal es el caso de Lucha Villa, una de las intérpretes más emblemáticas de la música vernácula mexicana, cuya figura se convirtió en símbolo de identidad, coraje y autenticidad. Hoy, aunque el escenario ya no la ve caminar con paso firme y voz potente, su legado resplandece con fuerza renovada entre las nuevas generaciones que descubren en sus canciones un pedazo profundo del alma de México. Nacida como Luz Helena Ruiz Bejarano, pero conocida y querida en todos los rincones del país como Lucha Villa, su nombre artístico no fue una casualidad. Con él no solo rindió homenaje a su tierra natal, Chihuahua, sino que también proyectó desde muy temprano una esencia de lucha, de firmeza y de pasión que caracterizó cada una de sus interpretaciones. Dueña de una voz grave, poderosa y desgarradora, Lucha no cantaba, sentía. Cada verso que salía de su boca estaba empapado de vida, de verdad, de emoción pura, y eso justamente es lo que la convirtió en una leyenda. Lucha no fue una cantante más del género ranchero, fue una mujer que desafió moldes. En un tiempo donde la industria esperaba ciertas actitudes dóciles, ella era una presencia arrolladora. No pedía permiso para ser intensa, no se disculpaba por su temperamento, ni pretendía suavizar su fuerza natural para encajar. Así como imponía con su voz, lo hacía también con su presencia, alta, altiva, elegante, rebelde. Sus interpretaciones eran verdaderos actos dramáticos, donde cada gesto, cada pausa, cada quiebre vocal, tenía un peso emocional que hacía vibrar a quien la escuchaba. Pero su influencia no se limitó al terreno musical. Lucha Villa también fue una actriz consagrada, capaz de plasmar la complejidad humana con la misma honestidad con la que cantaba. Participó en más de 50 películas, muchas de ellas al lado de grandes figuras del cine mexicano como Pedro Armendáriz, Jorge Rivero o Vicente Fernández. En la pantalla grande, como en la vida, Lucha no representaba estereotipos. Ella encarnaba mujeres reales, con fuerza, con debilidades, con luces y con sombras, y por eso el público la amaba, porque se veía reflejado en ella. Sin embargo, como toda figura luminosa, su historia también estuvo marcada por momentos de oscuridad. Detrás de los aplausos y el reconocimiento, hubo batallas internas, heridas personales, decisiones difíciles. La vida le exigió mucho y a cambio ella dio todo de sí. Quizás por eso, cuando decidió alejarse del escenario, no lo hizo como quien huye, sino como quien entiende que ha llegado el momento de guardar silencio con dignidad. Porque se necesita valentía también, para saber cuándo detenerse
y Lucha lo supo hacer con la misma grandeza con la que se había ganado al público. Hoy, años después de su retiro, su voz sigue resonando en las casas, en las fiestas familiares, en las fondas y hasta en los playlists digitales de jóvenes que nunca la vieron cantar en vivo pero que se conmueven hasta las lágrimas con temas como La media vuelta, No discutamos o Resulta. Cada nota suya tiene algo de historia, algo de nostalgia, algo de identidad. Porque Lucha Villa no solo interpretaba canciones, interpretaba al pueblo mexicano. Su legado no necesita monumentos, porque vive en cada persona que la escucha y se emociona. Lucha fue más que una artista. Fue un espejo del México profundo, de ese México que canta para sanar, para recordar, para resistir. Y en tiempos donde la autenticidad se vuelve un acto de rebeldía, su figura emerge como faro, una mujer que nunca fingió, que cantó con las entrañas y que nos enseñó que se puede llegar muy alto sin olvidar jamás de dónde se viene.